¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Edición Especial. Yo soy Mari Carmen Sio y yo los voy a estar acompañando durante lo que resta esta semana porque nuestro estimado Diego Acuña está de vacaciones, merecidas vacaciones, así que yo los voy a estar acompañando. Bueno, vamos a entrar en materia y sabemos todos que estamos viviendo tiempos muy inciertos, tiempos donde la política debería de ofrecer un rumbo, pero muchas veces solamente generan dudas. La ciudadanía está buscando desde hace mucho tiempo ya coherencia, esperanza, y entre medio de estos discursos cruzados por aquí, por allá, promesas repetidas, y bueno, todo lo que venimos escuchando cada vez que va a haber una elección presidencial, la confianza se ha debilitado. Y sí, no es porque uno lo perciba de esa manera, sino es lo que estamos viviendo ya estos últimos años, y más aún con haber elegido al señor Balcázar como presidente, ¿verdad? El resto, como dicen, va haciendo historia, pero no sé qué tanto, porque con todo lo sucedido anoche con el señor Hernando de Soto, por ejemplo, que salió a dar unas declaraciones, primero durante toda la tarde, ratificando de que él sí iba a ser el presidente del Consejo de Ministros. Y oh sorpresa, por la tarde-noche se dio cuenta que él mismo ha declarado que él no iba más como premier, que se enteró por televisión, así como lo oyen. Y bueno, ante toda esta situación, ante todo este caos, ante toda esta inestabilidad política, Renovación Popular emitió un comunicado y ellos han adelantado que no van a dar el voto de confianza. Ahí lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Ellos ya están puestos en que, o claros, mejor dicho, de que ellos no van a dar este voto de confianza al gabinete Miralles, que ya muchos están llamando que es el gabinete de Acuña con Cerrón. Bueno, ¿qué dice este comunicado? Partes del comunicado, ¿verdad? Lo más resaltante. Se ha mencionado la existencia de un pacto político para la distribución de carteras estratégicas y presupuestos públicos. La bancada también ha calificado la actual conformación del Consejo de Ministros como el resultado de una presunta negociación de cuotas de poder entre diversas agrupaciones en el legislativo. Ya cuando uno escucha cuotas de poder, a uno se le viene a la mente APP o Podemos. Tenemos que ser claros. Bueno, parte de este comunicado dice lo siguiente. El día de hoy, o sea, ayer, el día de hoy ha quedado demostrado cómo APP, Perú Libre y demás partidos políticos se reparten los presupuestos, de los ministerios como sus cuotas de poder. Así lo señaló la bancada, tildando la situación como una repartija de un pacto mafioso. Por otro lado, más allá de la negativa al voto de confianza, Renovación Popular informó que se encuentra analizando, escuchen ustedes, porque esto no solamente ha terminado con la designación del presidente Balcázar ahora en el poder, sino es de que Renovación Popular también informa que se encuentra analizando la posibilidad de presentar una moción de censura contra el equipo ministerial. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a tener al señor Balcázar de presidente? Todavía no lo sabemos. Es que nada está por sentado. En este momento ahorita cualquier cosa podría suceder. Para ustedes, las personas que viven peruanos en el extranjero, no les debe de haber pasado, porque nosotros también tenemos amistades fuera, y me dicen, Mari Carmen, me fui a dormir con un presidente y al día siguiente amanezco con otro. Y esa es la situación que realmente estamos atravesando. Es una locura. El periodista mexicano Fernando del Rincón, que conduce en la CNN, dice, lo que hace Perú es realmente casi aplaudible.
es heroico lo que están haciendo, porque la imagen que nosotros estamos proyectando es que nuestra situación política con la situación económica tendrían que ir de la mano, pero no es así. Absolutamente no es así. Bueno, continúo con este comunicado de Renovación Popular. También dicen que en caso que dicha medida prospere y se deba elegir a un nuevo encargado de la presidencia, la agrupación exigirá que los procesos de votación en el Pleno dejen de ser reservados, o sea, que no sea voto secreto. Solicitaremos, dice el comunicado, solicitaremos al Pleno del Congreso que la votación para la elección de quien reemplace al encargado de la presidencia se haga de manera pública, a fin que los peruanos puedan ver a quién elige cada bancada y los pueda hacer responsables de sus decisiones. De esa manera concluye este comunicado de Renovación Popular. Y esta mañana yo estaba teniendo una conversación con Pancho Calisto Giampietri, que también está postulando como candidato al Senado por Renovación Popular, y él decía casi lo mismo que dice este comunicado, y digo casi porque, claro, lo dice de una manera mucho más coloquial, y me dijo: Mari Carmen, es que todos deben de aprender a apechar lo que dicen, y en este caso deberían de aprender a apechar su voto. Claro como el agua. ¿Por qué todos van a ir a votar, van a, en este caso, doblar su papelito, ponerlo en el ánfora y de ahí quedan los votos en la atmósfera? No sabemos quién votó por quién, si algunos de la derecha, si de qué partido o no. Lo cierto es que tenemos al señor Balcázar. Ya estamos montados sobre el caballo, lo único que nos queda es seguir cabalgando. Bueno, esto solamente es el comunicado de Renovación Popular, pero también hay otros partidos que ya han dejado saber sus posturas al respecto, como por ejemplo Fuerza Popular. La señora Keiko Fujimori ha dicho que lo más probable es que no ocurra, pero se les debe de escuchar. Primero hay que escuchar lo que vaya a decir la señora Miralles, que es la actual presidente del Consejo de Ministros. Por otro lado, el señor José Williams, de Avanza País, dice que a su criterio lo recomendable es que el gabinete sea cambiado sustancialmente. De lo contrario, tendrá problemas serios en el voto de confianza. Así como está, yo no lo respaldaría. Entonces uno se queda pensando y dice, ¿qué es lo que podría suceder? Si no se le da el voto de confianza, ¿cuáles serían los resultados de este? No me digan que por ahí de repente se cierra el Congreso. Eso lo vamos a tener más adelante y lo vamos a poder analizar con un especialista debido, analista político, abogado de renombre. El doctor Abanto va a estar con nosotros aquí en el programa para poder analizar un poco más a profundidad qué es lo que se podría venir y cuáles son esos escenarios a los que nuestra política se estaría enfrentando. Lamentablemente, como siempre, los perjudicados nosotros, los ciudadanos, ¿verdad? Ok. El señor Hernando de Soto salió a declarar anoche y todo iba bien. Él dijo que había recibido múltiples llamadas de parte del señor César Acuña. También dejó saber de que más allá de lo que había sucedido con él, que se había enterado por televisión casi de último minuto de que él ya no iba más como presidente del Consejo de Ministros, dijo que tendríamos que ver todo lo que estaba sucediendo como para dar un diagnóstico. ¿A qué se refería con esto el señor Hernando de Soto? ¿Cómo es que vamos a dar un diagnóstico? ¿Qué es lo que sucede bajo la mesa? ¿Cómo se están negociando los distintos partidos para ver qué tantos gabinetes puede tener o adquirir o negociar cada uno de ellos? ¿A qué se estaría refiriendo él? Vamos a escuchar, porque claro, él dijo, el señor Acuña me ha estado llamando desde el día sábado. Tengo como 500 llamadas telefónicas. No lo digo yo, lo dice él. Vamos a verlo en video. Tengo yo creo que es un par de decenas de llamadas registradas de César Acuña, con lo cual generalmente me llevo muy bien,
y no contesté una sola llamada, no he contestado una sola llamada de un partido político o de otra persona para indicar que efectivamente estoy siendo independiente. Ahí lo tienen. Bueno, como les decía, hasta ayer, esta es una entrevista que él realizó a RPP, pero el día de ayer se entendía, ¿no? ¿Verdad? Lo que estaba sucediendo. Y ante sus declaraciones como que las cosas quedaron claras. También de una entrevista a Beto Ortiz en Willax, donde dejaba saber qué es lo que había ocurrido. Pero el día de hoy me pregunto yo, ¿qué habrá sucedido? Porque ahora el señor Hernando de Soto dijo que el señor presidente José María Balcázar está secuestrado, que él tiene buenas intenciones, que ha tenido que ceder a las presiones, señalando entre ellas a la propia Denise Miralles. ¿Cómo es esto? O sea, a ver, hasta donde ayer se le había escuchado es que él dijo, yo no quiero solamente ser una imagen, yo no quiero ser solamente una fachada. ¿Qué es lo que se puede hacer? Armó su lista de posibles ministros que podrían ir dentro del gabinete, se la dio esta lista al presidente Balcázar porque desayunaron juntos también el día de ayer por la mañana, pero hoy sale diciendo de que el señor presidente está secuestrado, de que tiene buenas intenciones. Yo me pregunto, ¿qué buenas intenciones puede tener un presidente con tantos antecedentes, con tantos cuestionamientos? Porque desde ya el hecho de haber defendido a delincuentes, abusadores de menores, acusados por violación de menores, creo que eso ya es como para muestra un botón. Un botón. Y eso deja mucho que desear. Bueno, el señor Hernando de Soto descartó la posibilidad también de asesorar al Ejecutivo, pese a que la Presidencia de la República aseguró que el señor Hernando de Soto sería convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer. Mentira, porque él ahorita, bueno, esta mañana lo descartó. Podemos escuchar parte de la entrevista, si me pueden ayudar en producción, del señor Hernando de Soto. Ok, entonces, bueno, como en todo este tema tiene que ver el partido APP, liderado por el señor César Acuña, entonces, ¿quién dice la verdad? Porque si el señor Acuña ha estado llamando constantemente, y según lo que dice el señor Hernando de Soto, han sido más de 500 llamadas, y el señor Acuña, de 6 carteras que tenía en el gabinete, pasa a 8, eso está demostrando de que sí hubo una negociación y sí hubo una repartija, como bien lo dice Renovación Popular. A ver, los siguientes ministerios que están a cargo de APP. Primero el premiarato, ¿verdad? La presidenta del Consejo de Ministros de APP, la señora Miralles. Economía y Finanzas, APP. Ministerio de Salud, APP. Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, APP. Producción, APP. Transportes y Comunicaciones, APP. Vivienda, Construcción y Saneamiento, APP. Ambiente, APP. ¿Qué me dicen ustedes? Ah, pero no, eso no queda ahí. No queda ahí. Porque el día de hoy, el señor César Acuña también llevó a cabo una conferencia de prensa. Y como ya nos tiene acostumbrados, él dice, ¿yo? Pero yo no estaba ahí. ¿Qué? ¿Hubo votación en el Congreso? Sí. Ah, yo no estuve ahí. ¿Qué dijo ahora? Él admite que llamó al señor Hernando de Soto, pero dice que no fue para pedir ministerios, sino fue para felicitarlo. Véanlo. Ser premier
Lo que hice fue el sábado en la tarde, le voy a mostrar los teléfonos, llamarlo para felicitarlo, porque era una muy buena noticia para el Perú. Era un premier de mucho nombre, de mucho prestigio, y lo que queremos es un premier que dé prestigio. Y además conoce. A mí me encantó porque él como premier, en los 5 meses que hubiera estado, de hecho que se hubiera preocupado por el tema de la informalidad. Él es un experto en propuestas de la informalidad. No hay ninguna relación con ningún ministro. Yo no tengo la culpa que el señor Gerí los nombró de ministros. ¿Qué culpa tengo yo? Y yo no tengo la culpa que el señor Balcázar los renueve la confianza. ¿Qué culpa tengo yo? No tengo nada. Y vuelvo a insistir, y lo digo con mucho respeto, yo no gano nada colocando ministros. Y el señor que el candidato desestabilizador no puede decir que yo quiero un ministerio que la repartija de qué. ¿Acaso yo necesito dinero con mi campaña? Mi campaña lo hago. ¿Nos quiere ver la cara de tontos? Porque él se cree su propia mentira. Les vuelvo a repetir, de 6 ministerios a 8 ministerios y no hay repartija. Y ustedes lo están viendo, es que el nivel de cinismo ya es descarado. Es totalmente descarado. ¿Qué culpa tengo yo? No, yo no tengo ninguna relación con ningún ministro. Yo, cual Poncio Pilato lavándose la mano. Tal cual. Yo digo, ya dejó de ser chistoso, que él mismo se ríe de él, que él dice que él es un meme andante, ¿no? La gente le causa gracia, que le causa risa, pero que él no sepa nada de lo que está ocurriendo en este momento. Ay, háganme el favor. Creo que estamos lo suficientemente grandecitos como para poder discernir qué es lo que están diciendo y por lo menos olfatear qué es verdad y qué es mentira. No subestime nuestra inteligencia, señor Acuña. Nosotros no estamos necesitando de discursos baratos, no nos tome por ingenuos. Yo creo que no es momento de hacer show, de hacer espectáculo. Usted se presenta en una conferencia de prensa, como lo hemos visto esta mañana, con su cara de yo no fui, yo no sé nada. Como decimos en buen peruano, ¿verdad? ¿Cuándo va a pechar lo que él dice? Porque cuando no existe coherencia con lo que dices y con lo que haces, algo anda mal. Algo anda mal. Y miren que el señor Acuña desde hace mucho tiempo dice, no, sí sabemos de que usted tiene plata como cancha, ya nos lo sabemos de memoria, pero no insulte la inteligencia del ciudadano, no lo haga, que usted no... entonces si usted no sabe ¿quién? Queremos respuestas, necesitamos respuestas, porque todo esto solamente está generando más desconfianza. ¿Y cómo vamos a ir a votar? Porque otra de las cosas, no, porque ha dicho varias cosas el señor Acuña. Dijo también haber negado, ahí lo escucharon, solamente llamé para felicitarlo. Claro, 500 llamadas desde el día sábado solamente para felicitarlo. Sí, seguro. Después, arremetió contra los medios de comunicación por supuestamente utilizar su nombre para tener audiencia a base de mentiras. ¿Pueden creer esto? O sea que ahora necesitamos al señor Acuña para que nos suba el rating.
para que generemos más seguidores. ¿Eso es lo que está tratando de decir? No, pero si él se las cree. Yo digo, oye, sería bueno no sé si sería bueno, porque a veces uno sale más confundido cuando lo entrevista al señor. Parece que ya lo han asesorado de tal manera que él ya no puede, no sé, dar entrevistas tan profundas. ¿O ustedes lo han visto en distintos medios de comunicación? No se le ha visto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque haría quedar en ridículo una vez más a su partido, a él mismo, como lo hizo Beto Ortiz en algún momento, y le hizo algunas preguntas hace algunos años ya. Creo que fue en El Valor de la Verdad, ¿no, producción? Creo que fue en El Valor de la Verdad que le hizo las preguntas. Ok, ahí me van a corroborar si fue en uno de esos programas de Beto Ortiz, donde le dijo, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa? ¿Y qué es ser ingeniero? ¿Y qué? Y él no sabía ni siquiera qué decir. Pero ya para poder manejar un país. Cuando le hizo recitar el poema de Vallejo. ¿Recuerdan ustedes? Ya. En el programa de Beto Saber. Díganme ustedes. Eso ya es que, ¿saben qué? Ya es burlón. A mí me parece como si se estuviera burlando de todos nosotros. Y con esa calidad de candidatos que tenemos, porque claro, son 36 exactamente, o 30, y llegarán a 20, y los últimos serán como 12, y el primer debate ya sabemos que va a ser el 23 de marzo, si no me equivoco. Vamos a ver. Bueno, el señor Acuña también cuestiona al señor Rafael López Aliaga. Lo calificó de candidato de la inestabilidad y de ser un lobista que busca levantarse en peso. Me preocupa, dice él, que un lobista quisiera ser presidente. Se va a levantar en peso al Perú. Es una amenaza. Le voy a decir, no va a ganar, dice el señor Acuña. Este pechito va a ganar. Aparte de ser un candidato inestable, está creando inestabilidad en el Perú. Eso es lo que dijo el señor Acuña. Este pechito va a ganar. Ah, sí. Yo espero que no. Y digo espero porque ya no puedo ir con tanta seguridad y decir, no, claro que no, él no va a ganar. Porque ya sabemos que en nuestro país, como dice mi padre, es un país donde los enanos crecen, con el respeto de los enanos. Cualquier cosa puede suceder. Hasta ese punto hemos llegado. Cualquier cosa puede suceder. La inestabilidad política que estamos viviendo no viene de ahora. No, ahorita estamos al borde del precipicio, como suelo decir. Porque esto viene ya desde hace algunos años atrás. Desde que ya no tenemos, desde el señor PPK, desde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, todo lo que hemos venido experimentando ha sido un desastre. Un desastre. ¿Y cómo nos ven fuera del país? ¿Qué imagen proyectamos nosotros como peruanos? No, pues que a todos nos echan a un saco. Oye, pero los peruanos, ¿cómo no pueden hacer nada? ¿Cómo no pueden hacerse escuchar? ¿Cómo pueden tener de presidente a un señor que es defensor de violadores, que está de acuerdo con el matrimonio infantil, que es una ley en Perú? Es una locura. La gente fuera no logra entender. Y nosotros que estamos aquí, menos. Porque nos pusimos en manos de un Congreso que ya sabemos todos. El peor en la historia de la República del Perú. El peor. Tal vez algunos por ahí se salven. Algunos, pero miren, contaditos con una mano. Y eso. Ay, a ver. Son tantas cosas las que suceden. A ver. Ah, verdad.
Es que hay tanto material. Ahora nos estamos preguntando cuándo es que debe acudir la presidente del Consejo de Ministros, la señora Denise Miralles, para que le puedan dar este voto de confianza. Este debería ser dentro de los 30 días de su nombramiento. O sea, a partir del día de ayer tenemos que contar 30 días hábiles para que ella se pueda presentar ante el Congreso y pueda así obtener este voto de confianza. Desde ya sabemos que Renovación Popular ha negado darle este voto de confianza. Williams de Avanza País, ¿verdad?, también ha dicho de que no van por ese lado. La señora Keiko Fujimori ha dicho de que aún se va a tener que escuchar. Entonces estamos en una situación que no sabemos que vaya a suceder. Porque si en primera instancia, si se le puede decir así, se presenta a este gabinete de ministros y reciben una negación del Congreso, van a una segunda presentación de un segundo gabinete. Y si este segundo gabinete dice, no te doy el voto de confianza, ¿qué podría suceder? ¿Que el presidente puede cerrar el Congreso? ¿Eso es lo que vendría? ¿Eso es lo siguiente que nosotros deberíamos o que podría suceder? A ver, si el Pleno del Congreso niega su confianza a la jefa del gabinete, el mandatario deberá aceptar de inmediato la renuncia, no solo de la primera ministra, sino del equipo completo. Así las cosas. A ver, la cuestión de confianza que plantee la jefa de gabinete será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo. El resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la República. Ay, Perú. No, nuestro país es hermoso. Tenemos un país tan rico. Antes yo decía, ay, Perú, cómo dueles. Pero no. Yo creo que el país tiene tanto potencial que debería de decir yo, ay, Congreso de la República, ay, política peruana, ¿desde cuándo? ¿Desde cómo inició? ¿Desde cuándo inició todo esto? Este declive, este deterioro en la política peruana, ¿desde cuándo? Quiero tanto a mi país, pero lo que tenemos ahorita, de verdad que es tan desesperanzador. Bueno, vamos a reflexionar, analizar todo esto que he venido hablando con el doctor Abanto, que ya se encuentra en el estudio conmigo. Pero antes de ello, vamos con nuestra primera mención, porque en el Perú la minería puede ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión formal y sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo del país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Ok, entonces, ahora sí, espérenme que he hecho bien mi tarea el día de hoy, porque tengo tantos apuntes aquí. Ahora sí, es momento de darle la bienvenida al doctor Humberto Abanto, candidato a decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Abanto, bienvenido. Mari Carmen, muy buenas noches. Me sorprende verla tan enojada. El que debería estar enojado soy yo. Me indigno, doctor, me indigno. Primero agradecerle por estar conmigo esta noche en reemplazo de Diego Acuña. Bueno. Digamos que en este caso el afortunado soy yo. Ah, ya, ok. Entonces comenzamos bien. Doctor Abanto, más o menos percibí cuando usted estaba entrando aquí al estudio y yo me preguntaba en qué momento se empezó a deteriorar tanto toda nuestra situación política, porque digo desde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, o esto viene ya
Viene de más de atrás. más atrás. Viene de más atrás cuando el activismo se apoderó del periodismo. Es un tema que no hay que perder de vista porque la agenda política la ponía un sector grande de la prensa. Ya. Y, por ejemplo, lograron convencer al Perú de que el gobierno de Alan García había sido un desastre. Y que lo más importante era deshacerse de Alan García y reemplazarlo. ¿Y no lo fue, doctor? El del 2006-2011. No, me refiero al 2006-2011. Ah, ya. El segundo gobierno del doctor Alan García. Sobre el 85-90 creo que hay ejecutoria suprema. Ah, ya. El propio Alan García terminó admitiendo. Sí. ¿no? Se puso una calificación un poco generosa, según yo, porque dijo que era 10. Yo creo que no era tan así, pero bueno, ya es una discusión tardía. Claro, el segundo gobierno. El gobierno 2006-2011 Ok. había sido un desastre porque había generado desigualdades, etcétera, a pesar de que había reducido la pobreza. Totalmente. Pero ese sector de la prensa impulsó a un individuo que le dijo a la gente que no había que crecer para incluir, es decir, yo no tenía que trabajar más y ganar más para tener más hijos, sino que había que incluir para crecer, es decir, yo debía tener más hijos para después supuestamente ganar más dinero. Y luego nos dijo, agua sí, oro no, y estranguló la minería, que es la actividad principal del Perú. Así es, somos un país Allí minero. comienza, cuando este conjunto de activistas en la prensa no le pregunta o no le hace notar al Perú que había un despropósito en decir incluir para crecer, que es más o menos como decir, por aquí puedo meter los chanchos y por allá van a salir las salchichas, es lo lógico. No, por acá meto las salchichas y por allá van a salir los chanchos, ¿no? Entonces, ahí comenzó el declive. En medio de todo todavía había una bancada priista y hubo una posibilidad de controlar los excesos. Claro. Pero ahí surge el déficit fiscal. Mire bien, el 3.5 de déficit fiscal comienza en ese tiempo. A ese gobierno le sucedió el de Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo acompañado de un grave error de Pedro Pablo Kuczynski, un gravísimo error. ¿Cuál? Que fue dejarse secuestrar por su guardiacorps. La izquierda caviar le ofreció a él la victoria contra Keiko Fujimori y se habían convertido en su guardia de seguridad. De pronto la guardia de seguridad lo atrapó y él decidió quedarse con la tesis de que podía disolver el Congreso de la República si es que no podía comprar a los congresistas fujimoristas. Además lo dijo públicamente, fue una entrevista además en un medio impreso. Y sembró lo que después cosechó Vizcarra, que fue pedir una cuestión de confianza por una ministra que había políticamente fracasado de manera desastrosa, la señora Martens, bachiller además, ¿no? En ese momento. Sí. Porque no puede ser menos que un fracaso de un ministro de Educación el haber tenido la huelga magisterial más larga de la historia de la República. Y es ahí donde se dio a conocer, doctor, el golpista Pedro Castillo. Así es. Lo permitió que se convirtiera en una figura significativa cuando no quiso tener el más mínimo sentido de la negociación. De ahí en adelante, yo sí creo que la vacancia de Pedro Pablo era una necesidad. Me van a disculpar, pero él había hecho méritos suficientes para provocar la vacancia. Okay. Pero Pablo Kuczynski era un hombre de 76 años que al momento que ganó la elección debió recordar algo muy importante que creo que a otros candidatos en esta justa electoral le conviene recordar. No se insulta. No se insulta a los demás porque genero grietas que no voy a poder cerrar. Esa frase, ladrona, hija de ladrón, ¿no? Fue el detonante de una situación política que él debió remediar. Es decir, en mi opinión, eso Kuczynski, con lo agresivo que había sido, al ganar la elección debió ir a buscar a Keiko Fujimori y no esperar a que vengan a saludarlo, porque además yo soy franco, en la situación de Keiko Fujimori yo no hubiera ido a saludarlo, si no venía una disculpa primero. Pero una disculpa personal, no que me vas a disculpar por la pantalla de televisión. Sí. ¿No es cierto? Y ahí se echó a perder todo. Allí se echó a perder todo.
porque luego vino alguien que compró un gran sector de la prensa, aparte de avisaje estatal, compró el favor popular con esa caja de resonancia que construyó y se entronizó el odio en el país, ¿no? Entonces, hoy lo que vivimos es eso. Para colmo, culminó su proceso creando las condiciones para una fragmentación política como la que estamos viviendo. Claro. Porque estos gobiernos que caen y que suben y caen por voluntad del Congreso solo obedecen a la fragmentación que hay en el Congreso de la República. Totalmente. Como el presidente no tiene mayorías, como el presidente no tiene la fuerza suficiente y la Constitución tiene la clave para el presidente de la República electo de la vacancia y ahora el mal uso de la censura para alguien que no estaba ejerciendo la presidencia del Congreso, las cosas terminan como están ahora. Sí. Así de sencillo. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Es así de sencillo y nadie quiere salir de lodazal porque parece que hay una especie de pasión por revolcarse en esta charca del diablo en la que hemos terminado metidos todos. Sí. O sea, nadie se eleva, nadie da una idea, No. nadie da una propuesta. O una tregua No, ya. es un intercambio de insultos, Sí. ¿no? Y por último también transforman la negociación política, que es esencial en la democracia, en este tipo de situaciones como la que ha pasado con Hernando de Soto. Exactamente. ¿Lo utilizaron de fachada, cree usted? No, yo creo que ha sido peor, porque quedó claro que Hernando de Soto se entera de que no es premier viendo la juramentación de la Así señora fue. Miralles. Así fue. Entonces, es hasta una falta de respeto y de consideración, que son mínimas, la buena educación, todo eso se ha perdido. Y lo lamento porque yo entendí que José María Balcázar era el mal menor en medio de todos los males que se nos ofrecían. ¿En serio? Pero mírenlo bien. ¿Quién estaba? La señora Alba nunca tuvo posibilidad de ganar. Sí. Edgar Raimundo, yo lo conozco, es amigo, etcétera, tengo un trato cordial con él, pero es un hombre muy apasionado, ¿Ya? ¿no? El otro candidato, el Acuña Rebelde, Claro. era otro peligro. Sí. Entre Sí. esos tres, ¿El peor, el señor Balcázar? Lo menos malo era el señor Balcázar. ¿Lo menos malo? Ha sido juez supremo. Todos los jueces por naturaleza son conservadores. Pero Ricardo. también, doctor, el hecho de que tenga estos antecedentes tan... ¿Cuáles? El señor Balcázar, por ejemplo, que ha defendido a violadores No, sexuales. él no ha defendido, no, eso no es verdad. Él ha sido juez. No, Pero- lo que pasa es que tuvo una expresión que se ha tomado mal. Él hablaba de que de los 14 años en adelante no hay indemnidad sexual. Y eso no es mentira. Y si uno mira las estadísticas, María Carmen, es impactante cuando uno descubre en las estadísticas que la edad de inicio sexual en el Perú son los 12 años. No quiere decir que tenga que haber matrimonio infantil. O sea, en eso no podemos estar de acuerdo. Pero digamos, creo que hay que matizar la declaración de Balcázar en ese cree, sentido. doctor? Porque mire, es primera vez y mire que yo hemos tenido oportunidad de conversar en varias oportunidades, doctor, y ahí yo debería de discrepar. O sea, Pero busque la cita exacta y va a ver que no ha sido así. porque él mismo dijo también que él había tenido una declaración que había sido mal tomada, etcétera, pero todo lo que hemos podido ver hasta este momento es que esos antecedentes que él tiene de haber defendido, creo que tiene 2 casos donde él defiende a abusadores, a violadores. Pero a ver, Sí, así hubiera sido. Hay un principio básico que rige la función del abogado, que es el principio 18. Los Sí. abogados no podemos ser confundidos ni con las causas que defendemos ni con nuestros clientes Ujú. en el ejercicio de nuestra tarea. pero ustedes eligen a quién defender. O sea, elegimos a quién defender. ¿Y qué pasa? El hecho de que alguien lo acusen de algo grave no quiere decir que sea culpable de eso grave. Porque si la actitud de todos los abogados frente a una acusación grave fuera, no, yo eso no lo defiendo, nadie tendría defensa. Entonces ahí yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia con nosotros y nuestro trabajo, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí se me critica mucho por las defensas que tengo, Sí. pero yo me siento muy orgulloso del ejercicio de mi profesión porque nadie puede decir que yo haga algo malo mientras ejerzo la profesión. Ujú. A mí me ven en mis audiencias, no me ven metiéndome a los despachos judiciales o participando en saraos con jueces o fiscales. Ujú. Eso no lo hago, Ujú. ¿no? Entonces el asunto no es qué defiendes, sino cómo lo defiendes. Sí. Y yo no he visto que alguien haya dicho, excepto que no le guste el cliente de Balcázar, que Balcázar haya hecho algo malo en ese aspecto. Pero volviendo a lo que ha pasado acá, sí creo que ha habido una muy mala
falta de formas de parte del presidente, del encargado de la presidencia, con el señor de Soto y con el país. Sí, totalmente. ¿No? Porque se generó una expectativa, porque en medio de todo, digamos, también Hernando de Soto se ha convertido en un personaje que raja la opinión pública. Hay gente que le tiene mucho cariño y hay gente que le tiene muchísima cólera. Sí. No es una monedita de oro, obviamente, como cualquier persona, pero también cuando yo escuché el nombre Hernando de Soto, Pero doctor, daba calma, ¿no? yo dije, lo primero que se me vino fue, qué raro, el señor Hernando de Soto, pero si el que va a manejar todo va a ser Vladimir Cerrón. De alguna manera, Fíjese, él va a tener Vladimir que está dirigirlo. fuera, fíjese, mírelo bien, ¿eh? Yo veo que todo el mundo le carga a él la tinta, porque claro, se ha convertido en Satanás, y Satanás a Satanás nadie lo quiere. Sí, porque ya el hecho de que él sea un marxista, leninista, con estos pensamientos que también el señor Hernando de Soto ha dicho, pues, que es una persona sumamente inteligente a nivel latinoamericano, como lo ha definido el señor Hernando de Soto a Vladimir Cerrón, y uno dice, ¿pero qué va a hacer? Y claro, habían de los dos lados. Unos decían de que te trae cierta calma que esté el señor Hernando de Soto. Yo creo que traía dije, cierta calma. Pero espérate un momentito. Pero solamente estará de imagen. Yo no creo que él se meta en todo este tema de con Perú Libre y todos estos cuestionamientos que tiene con todo lo que hemos ya experimentado de que ha estado el señor Castillo. ¿Qué hace él ahí? Pensé. Pero dije, bueno, si la gente está diciendo de que de repente pueda ser... Era una pausa en medio de todo. Un respiro. Soto en medio era una pausa. Una pausa además que debió durar estos 4 o 5 meses. Es cierto, De Soto ha cometido graves errores políticos, la foto con Pedro Castillo, etcétera, ¿no? O sea, ya la asesoría de Andrés Hurtado ha cometido errores, sin ninguna duda. Pero nadie puede negar que él era un buen producto hacia afuera, por ejemplo. Sí, claro. Hernando de Soto es sumamente respetado Eso no se puede negar. ¿no? Entonces, en los norteamericanos del Perú conocen 2 cosas, Machu Picchu y Hernando de Soto. Eso es todo, o sea, ¿no? Por su otro sendero. Está bien, pero ya, lo maltrató. Sí. Injustificadamente, convirtiendo ahora a un hombre que pudo aportar mucho en alguien que está diciendo yo no le daría el voto de confianza a alguien que ha roto un acuerdo presidente-premier. Yo creo que es serio, ¿no? Es mucho más serio y mucho más, para mí, mucho más digerible como actitud que esa actitud de cerrazón de quienes desataron toda esta situación hoy, ¿no? Ya, usted se refiere al Partido de Renovación Popular. Sí, claro. O sea, creo que otra vez decir estamos pensando en una censura, estamos evaluando una censura, sin que nos digan con claridad a quién piensan que podría asumir el despacho presidencial, es otra vez irnos a tirar una moneda al aire, ¿no? Sí, claro. Pero ¿no cree usted Porque también? Además los nombres se van acabando, Maricarmen. Sí. Los nombres se van acabando. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Quiénes quedan? Pero es que yo no sé si es yo no sé si es de la idiosincrasia que tenemos nosotros aquí en el país, que primero tiene, como se dice en buen peruano, reventar el chupo como para que la gente reaccione y ponerle un curita. Porque primero tiene que suceder para después reaccionar, en vez de que sea al revés. Mi mamá decía eso, después de robado candado. Exactamente, doctor. Entonces, de acuerdo con su mamita, porque yo digo, a ver, si no tenían alternativas, ¿por qué fueron por ahí? Pero si vamos retrocediendo, desde la señora Boluarte, que ha sido inconstitucional también la vacancia de la señora Boluarte. Sí, claro, le violaron el derecho de defensa, no me pueden citar, tiene usted 40 minutos para venir y 20 minutos para hablar. ¿En qué momento? ¿Y cómo preparo mi defensa? No sé, bueno, les voy a contar, existe un derecho que se llama el derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa. Lo dirá el tribunal, yo espero que la señora Boluarte persevere en su amparo. Sí. No va a lograr que la repongan en la presidencia, pero va a lograr establecer un límite para que no se produzca otra vez. Creo que el señor Gerí hizo muy mal, porque la censura fue anunciada con casi 10 días de antelación. Cuando comenzó el juntar las firmas, que falta una, que falta otra, cuando devuelve Rospigliosi porque habían cargado mal las firmas, pasan pues 10, 12 días. O sea, el señor Gerí pudo poner una demanda competencial y decir, señores, Tribunal Constitucional,
díganme si me pueden censurar. Yo considero que es un atropello contra el presidente, contra quien ejerce la presidencia, ¿no? Porque, digamos, en términos estrictos de la Constitución no es el presidente, es el encargado de la función presidencial. Pero igual, ponía eso y le pedía una cautelar. Yo estoy seguro que el Tribunal Constitucional hubiera puesto la pausa y hubiera dictado una cautelar diciendo que se quede todo quieto hasta que el tribunal escuche, y lo vamos a escuchar con urgencia. Corro traslado, contestan y los escucho. Y tendríamos a Gerí allí. Sí, claro, eso es lo que se quería, ¿no? Pero él no quiso. Pero es que ya también era insostenible, porque eran como, igual, dos bandos, ¿no? Los que decían de que no hay que dejarlo, y el otro bando que decía, no, ya es insostenible tenerlo un día más porque no sabemos que vaya a vender el país, no sé, a China. No era verdad, lo único que era, Mari Carmen, no nos engañemos, todas estas cosas se hacen mirando a la galería. O sea, ya, a ver, si yo mato a Gerí, si yo mato a Dina, ¿cuántos votos gano? Tanto, la matamos. Si mato a Gerí, ¿cuántos votos gano? Tantos, lo matamos. ¿Le ha salido mal a alguno? O sea que el expresidente Gerí ha estado mal asesorado. Porque no de haber si sido uno que había estado pilas si como usted, por ejemplo, le hubiera recomendado siquiera, oye, esto no debería de ser. Yo no sé si estuvo mal asesorado, si él mismo era imprudente, porque las cosas que hizo sin revestir, o sea, hay que separar. Él se fue a un restaurante donde había unos chinos que tenían negocios con el Estado. Sí. Ya. De ahí a saltar a las conclusiones de que hay corrupción, etcétera, etcétera, ya es una zona especulativa. Pero ese solo acto mostraba imprudencia del presidente. El siguiente, me voy a comprar caramelos chinos porque me gustan mucho. Encapuchado, ¿no? No, el encapuchado fue por el chifa y el otro fue con sus lentes oscuros. Perdón, fue ¿no? Fue con, ya. ¿no? Entonces, la tiendecita que la habían censurado. Voy ahí y bueno, por Dios, hombre, si yo conozco un montón de gente, yo no lo hago porque no sé hacerlo, pero que tiene su aplicación y un motociclista le trae los caramelos, ¿por qué necesitaba el presidente ir a comprar los caramelos? Otra situación inapropiada. Sí. De las cuales se elevó una larga serie de suposiciones, pero no hay ningún dato duro que nos hable necesariamente de corrupción. De torpeza política, 100%. Y entonces ahí, como vino la caída de Gerí, porque las encuestas comienzan a mostrar su fragilidad, entonces todo el mundo dice, sale a cuenta matarlo. Y alguien dijo, yo me gano esta. Y se puso adelante. Pero tenía no solamente una moción de vacancia, tenía como 7. Sí, claro, pero hubo alguien que finalmente la arrastró, que pudo haber parado esto. Y dijo, no, vamos hasta el fondo. Y tuvo la ilusión, y lo voy a decir con franqueza, porque yo le tengo simpatía a María del Carmen Alves. He conversado 3 o 4 ocasiones con ella, es una persona... Los Alba tienen el problema, yo he trabajado con Lucho Alba, yo fui su asesor, o don Javier Alba lo conocí también cuando estaba en el Tribunal Constitucional. Tiene un problema curioso, y es que transmiten una imagen antipática y son muy simpáticos en privado. Yo también conozco a mi tocaya, también la conozco. Es muy simpática en privado. Sí, lo es. Pero es el tipo de persona que hay que conocer para poder... Pero no hay tiempo para conocer. En política nos manejamos por las imágenes, por lo que proyectamos. ¿No? Yo, por ejemplo, manifiestamente antipático y dice, ¿qué voy a hacer? ¿No? No tenía posibilidad de ganar. Sí. Si alguien creyó que podía ser la presidenta del Congreso para que asuma el despacho presidencial, se equivocó de medio a medio porque no había conversado con los congresistas o supuso que los congresistas eran fáciles de llevar en una dirección. Entonces abrió la puerta a esta situación. Entonces, ahora estamos ante la hipótesis, yo digo hipótesis porque el señor Balcázar solamente necesita 66 votos. Es más, necesita mayoría de los presentes para que su gabinete tome el voto de investidura. Entonces, pero hay quienes están jugando a yo no le voy a dar el voto. A mí, mire, Mari Carmen, a mí me parece una actitud muy... Hay alguien que está mostrando, y lo digo a pesar de que yo he sido muy crítico en otras ocasiones, sí, que está mostrando una inusual vena política, que es la señora Fujimori. O sea, hay que escuchar para decidir. Sí, yo no eso puedo es lo que ha dicho decidir ella antes. Y si yo de frente le anuncio complicado, no le voy a dar nada. Y si dice lo correcto, ¿qué hago? Igual no le doy el voto. ¿No?
Es como, no, hay que darle el voto de todas maneras. ¿Por qué hay que darle el voto de todas maneras? Usted está diciendo de que están siendo demasiado reactivos. Yo creo que es el momento de que alguien se separe aquí y diga, bajemos el volumen, bajemos los decibeles, bajemos la intensidad de esto, porque sí hay una cosa que sí para mí es absolutamente riesgosa y está pasando por agua tibia ayer el tema de que el señor Acuña tiene hoy día 8 ministros. Ay, sí. Y si el señor Acuña en el Ejecutivo es tan despreocupado por los límites legales en la neutralidad del Estado, vamos a tener un Estado trabajando para el señor Acuña en su campaña presidencial. Y eso a mí sí no me agrada. No, yo a ninguno. O sea, la idea es que haya una competencia en pleno pie de igualdad. ¿Se da cuenta? Uh-huh. Y esa competencia en pleno pie de igualdad no es la que existe en La Libertad, por ejemplo, donde hemos visto camionetas del gobierno regional grabadas, no sé si han visto el vídeo, está corriendo en las redes, Sí. entregando leche a los vecinos. Es que de esa manera, es que, doctor, Entonces, ¿sabe? esa falta de pulcritud, Sí. esa falta de respeto Sí. a la neutralidad del Estado en la justa electoral es la que me preocupa más que cualquier otra cosa. Porque no es la primera vez que, bueno, el señor Acuña trata de lavarse las manos, dijo que solamente había insistido en sus llamadas, solamente en Para 2 felicitarlo. oportunidades para felicitarlo, ¿no? Y de 6 ministerios pasa a 8 ministerios. Entonces, él ha venido manejando ya gran parte. ¿Qué quiere? Él dice, no, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa porque yo no he estado ahí. Yo no sé nada de lo que hace. Él desconoce todo lo que hacen sus ministros. Pero es cierto, él no tiene la culpa. Pero es que, a ver. La culpa la tienen todos los que han generado esta No, situación pero en la que él ha terminado ganando. Sí, lo entiendo, entiendo a lo que se refiere, pero que él diga que él no sabe nada, No, pues, a eso me refiero, Lo que pasa es doctor. que ese es otro asunto. La destrucción del sistema político que se acentúa entre los años 17, 18, 19, que concluye con Keiko Fujimori presa 3 veces, con Alan García suicidándose para evitar una detención arbitraria por haber dictado una conferencia no siendo presidente de la República. Sí. La prisión en sus últimos días a Luis Castañeda Locio y a otras personas ha provocado una cuestión muy sencilla. Salvo muy contadas excepciones, no hay políticos en la escena política. No, El señor Acuña podrá ser muy simpático, no. porque en no. verdad es muy simpático en privado. Ay, ¿Ya? doctor, no. Yo trabajé en el Congreso cuando él fue congresista, en el Congreso de la Transición, Sí, que duró un sí, año. sí. Yo trabajaba con Lucho Alba y él era congresista y era muy gracioso y muy divertido. ¿Ya? Pero él es dueño de una universidad, es un hombre próspero, admirable en su prosperidad económica. Pero que se Ningún quede ahí. problema. Que se quede ahí. Pero en política es un aventurero. Es totalmente de acuerdo. Estamos. Sí, no, es que, doctor, también Ese el nivel de aventurerismo cinismo, político el nivel es- de cinismo. Pero eso es lo que nos han entregado Sí. el señor Vizcarra y sus socios, Ujú. que ahora están dispersos en diferentes listas poniendo cara de yo no fui. Y están ahí. Están allí. Y nadie les toma cuentas. Entonces, la destrucción, lo que vivimos hoy es el caminar entre los escombros del sistema político que fue destruido por el señor Vizcarra y la izquierda caviar. Así es. Así de sencillo. Entonces, cuando me dicen, ay, qué horror, qué espanto. ¿Cómo que horror, qué espanto? Si es lo que ustedes estaban aplaudiendo. Sí, yo recuerdo que cuando estaba el expresidente Vizcarra y ya se escuchaban, ¿no? Estos rumores de que iba a cerrar el Congreso y todo el mundo, como ya estaba harto, cierren el Congreso, claro, vayan a cerrarlo. Mari Carmen, porque se creó una leyenda. Yo le escucho a usted, por ejemplo, sí, que todo por la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, que lleva debajo el cuento del Congreso obstruccionista. Fíjese, Mari Carmen, usted sabe que el presidente Trump, con mayoría, en ambas cámaras no le han aprobado el presupuesto. ¿Usted ha escuchado al presidente Trump diciendo que el Congreso es obstruccionista? No. ¿Sabe por qué? Porque eso está dentro de las posibilidades que la Constitución crea. Por eso es que no lo hacen. Tampoco lo hicieron con Obama. Al mismo Clinton le pararon presupuestos. Nadie salió a decir, qué horror, se cae el mundo. Acá sí lloriquean.
porque se creó durante el gobierno de Kuczynski y el gobierno de Vizcarra el mito de que la oposición tiene que ser la alfombra sobre la que ha de caminar cómodamente el gobierno, y eso no es verdad. El deber de la oposición es incomodar, arrinconar y, si puede, derribar al gobierno. Porque la lógica es muy sencilla en el debate, como le explicaba Enrique Chirino Soto: la mayoría vence y la oposición convence. Claro. Entonces, pero se ha creado esa leyenda. Le voy a dar un ejemplo y les pido a cualquiera que me desmienta si puede hacerlo. En el Perú, la delegación de facultades se comenzó a usar desde el año 1980, ¿ya? Cuando le dieron la primera delegación de facultades al arquitecto Belaúnde, presidente en ese tiempo, por segunda vez. Yo le pido que alguien me desmienta si algún congreso, el de Pedro Pablo Kuczynski, perdón, el de Fernando Belaúnde, el de Alan García, el de Alberto Fujimori, el de Alejandro Toledo, el de Alan García de nuevo, el de Humala o el de Pedro Pablo Kuczynski, si algún congreso le dio al presidente una delegación de facultades más extensa en la materia, podía legislar casi sobre todo, y más larga en el tiempo, que la que le dio el Congreso obstruccionista al señor Pedro Pablo Kuczynski. Ahora dicen, no, pero es que interpelaban a los ministros. ¿Y qué cosas creen que...? ¿No se dan cuenta que la Constitución y el reglamento del Congreso facilitan la interpelación? Porque la interpelación es el arma de las minorías. Yo soy minoría, el otro es mayoría. Con la interpelación, con un cuarto de los votos del Congreso, puedo traer al ministro para que le explique al país sus políticas. No lograré censurarlo, pero lo voy a hacer explicar su política. Eso se convirtió en un acto antidemocrático, uno de los actos más democráticos en un Congreso, que es el control de la oposición al gobierno. Se convirtió en el Perú en el sinónimo del obstruccionismo. ¡Válgame Dios! Entonces, hay cosas que no se nos han explicado con claridad. No, porque lamentablemente carecemos de tanta información y claro, cuando uno carece de información puede venir, yo no sé, Periquito Pérez y nos dicen, oye, esto funciona de esta manera. Y si yo desconozco y no tengo conocimiento de, obviamente te compras, entre Otra comillas, cosa eso, ¿no? es que la señora Fujimori no haya tenido un programa legislativo. Claro. Eso sí le reclamo. A una persona con 73 congresistas. Yo me acuerdo de una conversación con el presidente García cuando dijo, oiga, se imagina, yo con 73 congresistas. Y digo, no, presidente, prefiero no imaginar. Ay, cómo se le extraña. ¿No? Ay, cómo se le extraña. Doctor, vamos a hacer una breve mención, por favor, si me permite, para continuar con este análisis, porque acaba de sacar un tuit o un ex, como se le dice ahora, un comunicado en su cuenta de ex, el señor Hernando de Soto, para poder analizarlo. Pero antes, cuando quieres cambiar dólares desde cualquier lugar, solo necesitas tu celular o computadora. Dollar House es una casa de cambio 100% online, segura y registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. Cuenta con el mejor tipo de cambio del mercado para empresas y personas naturales. Operaciones rápidas y la seriedad que buscamos. La cambian ya más de 18,000 empresas que confían en ellos. Cambia tú también y empieza a ganar con su tipo de cambio. Ingresa tu código Diego para ingresar a sorteos mensuales. Pagamos más y cobramos menos. Bueno, ahora sí, por favor, si me pueden poner en pantalla para analizar el tuit o el ex del señor Hernando de Soto. Dice, ¿qué pasó ayer? Todos fuimos engañados y yo fui el primero. Fuerte comenzó, ¿ah? Bueno, dice, lo que pasó fue la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos. Lo que pasó es que ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado por estos grupos. Lo que pasó es que quienes diseñaron un sistema electoral fragmentado en 38 pedazos, partidos políticos, entre paréntesis, que además de confundirnos, hace imposible fiscalizarlo, son los mismos que han regresado al poder. Lo que pasó es que hemos sufrido una recaída de una cuestión que nos permitía a todos ser soberanos, a que
Ahora el poder seguirá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado. Lo que pasó es que las próximas elecciones no serán un acto de renovación del poder, sino la restauración de la corrupción. Lo que pasó es que los mismos políticos que no han sabido ni quieren identificar a los criminales que hoy día están matando y extorsionando a miles de choferes, bodegueros, mineros y empresarios, ni ubicar a los prófugos, se quieren perpetuar en el poder. Lo que pasó es que, como siempre, se ignoró que el problema no es que los peruanos sepamos elegir y votar con criterio, sino que los políticos que hoy día manejan el Estado con el pretexto de preservar tecnicismos y tradiciones jurídicas creen que elegir significa que pueden girar cheques en blanco sin consultarnos previamente. Lo que debe pasar ya no es si yo u otro ciudadano puede dar tranquilidad a través del gobierno. Ahora la responsabilidad recae en aquellos candidatos que quieren representar a 9 de cada 10 peruanos. Ellos, en lugar de seguir insultando a sus opositores, se aboquen a competir demostrando que tienen los conocimientos necesarios para instaurar un sistema que impide la corrupción y la desinformación. Seguiremos en contacto. Doctor, qué fuerte inició este comunicado. Bueno, comienza con un mea culpa, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, yo le tengo mucho aprecio a Hernando, es mi amigo, y lo he conocido hace poco tiempo, pero es un hombre positivamente inteligente, que mostró cierta candorosidad, ¿no? Fue candoroso. Tuvo que estar un poco más prevenido, ¿no? Sí. Ahora, yo sí quiero subrayar una cosa. Ojo, por si acaso Perú Libre ha anunciado que no le va a dar voto de investidura al gabinete Miralles. Cuidado, cuidado. Ah, caramba, doctor, ahora usted me trae la noticia. Claro. Ahí está, el anuncio ha sido abierto de Vladimir Cerrón. ¿Él ha tuiteado? Claro. Doctor, ¿dónde está el prófugo Vladimir Cerrón? Usted continúa... No sé. Yo defiendo su libertad. Defendiendo. Porque yo sí, o sea, a ver, yo abrazo el liberalismo político. No abrazo totalmente el liberalismo económico. Creo en las libertades económicas, pero creo que el Estado tiene algunas cosas que hacer en los espacios donde no hay mercado. Ya. Pero el liberalismo político impone una regla, que es la igualdad de competencia electoral. ¿Vladimir Cerrón puede competir en igualdad de condiciones en este momento? No. Y es un candidato presidencial. Pero está prófugo. ¿Por qué? Porque le variaron las comparecencias con restricciones producto de que él se sustrajo de cumplir con 2 sentencias que quedaron declaradas por el Tribunal Constitucional y por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida ni más ni menos que por César San Martín. Fueron declaradas arbitrarias las 2 sentencias. Ya. Entonces, hay un derecho a no ser privado arbitrariamente de la libertad y uno tiene el derecho de proteger esa libertad. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Ante el cambio de la situación, un juez sensato, no un juez ordinario, un juez sensato con visión constitucional lo hubiera hecho efectivamente. La situación que originó su sustracción se comenzó con la violación de su derecho. Restitúyale usted la comparecencia y déjelo que compita. Eso es lo que yo pido. Obviamente, si Vladimir Cerrón puede competir, usted me va a escuchar criticarlo, porque yo no creo en el marxismo-leninismo. No, obviamente. Justamente ahí iba mi pregunta, porque una cosa es, como usted acaba de marcar la diferencia, de que usted es abogado, pero también el que no es abogado, la persona como usted, no quisiera un comunista radical en el gobierno. Pero eso pasa por un debate en la escena política, no en los tribunales de justicia. ¿Se da cuenta? No hay que usar los tribunales de justicia, porque yo he visto cómo se han usado y yo he sufrido ese uso. No hay que usar los tribunales de justicia para aniquilar al adversario político. En una sociedad democrática es en el escenario político donde este debate tiene que darse. No nos podemos ahorrar los debates metiendo presa a la gente. Es bien complejo. Es duro, ¿no? La situación en la que estamos viviendo, doctor, porque uno dice, ¿no? Comunista, radical, marxista, leninista, sí. Dios mío, no, que no llegue al poder. No, porque de verdad, o sea, queremos tanto al país que no quisiéramos que llegue en manos y que se venezuelice el país, si por ahí existe una palabra. Venezuela, se vuelva Cuba,
O se vuelva los 1000 fracasos que hay. No, Albania, claro que no. la Unión de Repúblicas Claro Socialistas que no. Soviéticas. O sea, Ya. China tiene éxito porque es capitalismo de Estado puro y duro. Sí. ¿No? Sí, pero con el señor Vladimir Cerrón ha generado tantos anticuerpos que uno dice, no, yo no quiero eso. Y por combátanlo otro lado políticamente. también hay que saber, bueno, si uno va a ir de acuerdo a la Constitución y todo, no se hubiera tampoco vacado a la señora Boluarte. Pero es que hay otra muchas cosa. cosas no Ahí se hubieran está, hecho. esa es la zona de las formalidades institucionales. Hay una zona en la que decidimos todos que es la zona electoral. Allí tiene que haber lo que llamaba con brillantez el gran juez norteamericano Oliver Wendell Holmes III, el libre mercado de las ideas. Porque es en el libre mercado de las ideas donde se identifican las buenas ideas y las malas ideas. Entonces, Cerrón tiene que ser combatido en ese espacio, porque mientras nosotros lo persigamos vamos a victimizarlo. Y aunque no lo crea, hoy puede parecer que no, pero su figura va a ir creciendo como el perseguido, como el hostilizado. Porque nos pasa, no estamos entendiendo lo que ocurre en el Perú. Hay una fragmentación política Sí, mucho, fuerte. que, por ejemplo, la gente no puede entender que el 60 y tantos % del país crea que la víctima del golpe fue Pedro Castillo. No, pero a ver. No, pero es que algo estamos haciendo mal, ¿se da Sí, cuenta? sí. Y Sí, es definitivamente. Y es que estamos creyendo que estos problemas se resuelven en los tribunales penales. No, estos problemas se debaten y se ganan en el tribunal de la opinión pública, en el tribunal del electorado. Es que justamente, doctor, por eso le digo que es tan complejo poder entenderlo. Nosotros de este lado, usted que es un experto en las leyes, es distinto, porque lo que la gente ve es que dice, no, él es un golpista. Y claro, una persona que vio lo que intentó hacer el señor Castillo, nosotros lo podemos entender. Pero hay grupos de personas que no están ni siquiera metidos en ello y no les interesa, y Pero claro, lo siguen viendo como víctima. Pero hemos también hecho a él. pedagogía, hemos ido a explicarles. No, La no se hace respuesta es, nada. esos ignorantes. Claro. No, esa actitud de las viejas pitucas de Alfredo, ¿no? Sí. Un saludo para Alfredo Marcos. No sirve. Es lo que está haciendo que este sector que debería estar ganando holgadamente, el sector democrático del Perú, esté arrinconado. Y está arrinconado, lamentablemente, porque no hay políticos con sentido democrático. O sea, lo que tenemos, lo que todavía tenemos, y espero que algún día salgamos de esto, no creo que vaya a ser en esta elección, es el festival de insultos. Donde quién insulta peor y más horrible, ¿no? Porque nos han venido malos ejemplos. Un mal ejemplo de Argentina, un mal ejemplo de El Salvador, un mal ejemplo en los Estados Unidos, ha hecho que todo el mundo crea que esa es la forma de hacer política. Insultando. Y esa no es la forma de hacer política. No, claro que la no. política no se hace para envilecer al pueblo, se hace para educarlo, para enaltecerlo. Sí, pues sí, si hablamos de educación en cuanto a ello aquí, y por otro lado también, claro, hay que ir de acuerdo a lo que dicen las leyes, pero se ha manoseado tanto todo este tema de la prisión preventiva, etcétera, que bueno, doctor, yo creo que nos faltaría otro programa. Deme 2 minutos para hablar de lo que está pasando Pero en el por colegio. supuesto que se lo voy a dar. Por favor, hábleme de su candidatura. Pero no solo mi candidatura, porque no me preocupa mi candidatura, porque sería una preocupación narcisista. La junta directiva que preside el señor Raúl Canelo ha convocado una asamblea para el 4 de marzo con el propósito de censurar y destituir al comité electoral en pleno proceso electoral. Nosotros elegimos este sábado 28. Sí, claro, este 28 Competimos 8 listas. Pero si el propósito del señor Canelo, que es imponer su sucesión o crear las condiciones para que venga un lío judicial que lo deje 2 años más, como pasó ya con la señora Portocarrero, se cumple el día 4, toda la elección será una burla. Y entonces Aquí yo vengo justamente a decirle, primero, a advertirle a los abogados, su derecho de votar está en peligro, su derecho de elegir quién va a conducir el Colegio de Abogados de Lima está en peligro, y es necesario que ustedes levanten la voz. Invito a mis otros colegas a pronunciarse como ya nos pronunciamos la semana pasada y que logramos evitar que esto se adelantara, pero cambiar al comité electoral entre la primera y una eventual segunda vuelta es un acto criminal por parte de la Junta Directiva y el señor Canelo contra el derecho de los abogados a elegir libremente su directiva. Entonces, más allá de la importancia de la plataforma que yo empujo, que es
devolverle el respeto a los abogados que están siendo maltratados, encarcelados, allanados y hostilizados, que el colegio sirva para lo que tiene que servir, que es para proteger y servir a los abogados, y además darles capacitación para ponernos al día con los enormes cambios que se han producido. Más allá de todo eso y de pedir que marquen por el 11 el sábado, etcétera, de nada va a servir que votemos. Yo les digo a todos los abogados, de nada servirá que votemos, porque alguien con aspiraciones de tirano cree que puede imponer su sucesión, o por otro lado cree que puede prolongarse en el poder generando una situación que nadie quiere. Doctor, se ve de que no solamente en nuestra política, sino también en el colegio de abogados, todas estas cosas que se ven, o sea, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Pero mire usted y se va a dar cuenta que curiosamente va a encontrar las orejas del lobo, que son los mismos lobos que acompañaron a Pedro Pablo Kuczynski en un momento y a Martín Vizcarra en el otro. Ay, los tentáculos están por todo lado. Mala la hora en que entró el señor Vizcarra. De verdad, mala la hora en que entró. Y peor aún cuando se asoció con los primeros socios de Pedro Pablo, ¿no? Sí. Bueno, doctor, entonces lo voy a decir yo. Usted está siendo candidato a decano del Colegio de Abogado de Lima con el número 11. Así es. Muchísimas gracias por haber estado Muchísimas conmigo gracias, Mari compartiendo, Carmen. doctor. Ha sido un placer. Como siempre es enriquecedor conversar con usted. Muy amable de su parte. Y nosotros vamos con... Acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Y cuando se trata de jugar, también debería ser así. Por eso les recomiendo Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras como debe ser. Además, si te registras ahora, recibirás 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet, reglas claras y juego responsable. Ahora sí, señores, ¿cómo creen ustedes que uno se queda después de esta conversación, esta entrevista con el doctor Humberto Abanto? Son muchas cosas las que suceden en el país y a veces uno, obviamente, por todo lo que viene sucediendo, nos enfocamos solamente en lo que viene sucediendo en nuestra política y dejamos de lado tantas otras cosas. Claro, ellos son nuestras autoridades, pero dejamos tantas otras cosas que yo recién me acabo de enterar a través del doctor Humberto Abanto, lo que viene haciendo el señor Canelo, que es totalmente injusto, y ellos ya van a elecciones este sábado 28. Y claro, lo que hizo el señor Vizcarra, señores, yo le digo tentáculos porque está por todo lado, todo lo que él hizo, es como que él dejó todo bien armadito para que no le suceda nada, y bien preso que está ahora. En fin, bueno, voy a darle la bienvenida a mi siguiente invitada. Ella es la señora Juliana Calambroggio, candidata a diputada por Renovación Popular. Juliana, muchísimas gracias por estar aquí. No, a ti, bienvenida. A ti, Mari Carmen, gracias por estar aquí, por invitarme. Y bueno, pues un saludo a Diego. Sí, Diego, unas merecidas vacaciones, entonces aquí estoy reemplazando, cuidándole a su bebé. Bueno, Juliana, aquí tengo un poquito de tu biografía. Eres esposa hace 22 años, tienes 9 hijos. Ay, Juliana, hijos. Yo con uno me muero, ¿cómo haces? Pero mira, 9 hijos. Mi esposo y yo somos 11. Soy la número 11. O sea, la gente no se olvide. Bueno, así, cabalístico. Y el doctor Abanto va con el 11. Así que ya está cerrado aquí, número ganador. Ya está, el número ganador, el bolo ganador. Así es. ¿No? Juliana, ¿cómo le haces para ser madre de 9 hijos? Yo tengo uno que tiene 16 y con uno ya está como que la preocupación. ¿Cómo haces con 9? O sea, porque los hijos todos somos distintos uno del otro. Mira, el cuarto de mis hijos tiene 16 años ahora mismo. Okay. Primero, yo siempre lo digo, ¿no? Tengo un esposo maravilloso, un compañero de vida con el que hemos construido esta familia y este proyecto de vida, que este es el primer pilar fundamental. Esto no quiere decir que no existan madres solteras o padres solteros que realmente hacen una labor extraordinaria sacando adelante a su familia. Gracias. Pero Juliana, efectivamente, cuando tienes 9 hijos, ¿no? Eso es, también tiene lo suyo, pero tengo un compañero de vida maravilloso, hace 22 años casi, ¿no? Juntos, en matrimonio, y 25 desde que estamos enamorados, o sea que ya es un cuarto de siglo. ¿Peruano? Claro que sí, peruano, sí. piurano además. ¿Dónde los encuentra, Juliana? Y abogado también, ¿no? Entonces, bueno. Okay. Entonces, ese es el primer punto. Y luego el segundo es
la maternidad y la paternidad son decisiones personales y que pasan también por la pareja, ¿no es verdad? Con lo cual, Sí, seguro. mi esposo y yo siempre planteamos tener entre 5 y 8 hijos. Ah, Y la ya está novena planificado. nació en pandemia, con lo cual las ya. circunstancias se prestaron a que la generosidad de Dios nos mande una más y a su casa ha venido. No es sencillo, pero tampoco es tan difícil como mucha gente cree, ¿no? Porque es verdad, la casa en 3 minutos puede estar muy desordenada porque todas las chicas sacaron los juguetes y tal, pero en 3 minutos son 9 manos las que ordenan. Sí, ¿no? y también yo creo de que ahora, bueno, en esta nueva generación se puede impactar, ¿no? 9 hijos a estas Sí. alturas, Dios mío. Pero Ojo. ya sabemos de, bueno, de nuestros familiares, desde el abuelo, mi mamá, que era lo típico tener 3, 4 hijos, nuestros abuelos tenían 9, 11, 8, Sí, 7, 6 las familias hijos. se van reduciendo. Esto es Exacto. preocupante. Y ahora ya casi nada. No, y esto es muy preocupante y no lo digo por un tema principista, moralista o de fe. No tiene nada que ver. Las familias se van reduciendo, el índice de natalidad, o lo que también se conoce como la tasa global de fecundidad en el Perú Sí. está teniendo ya un punto sin retorno. Para que una sociedad tenga una continuidad y una sociedad de bienestar se mantenga sana, es decir, tengamos una pirámide demográfica bien puesta, donde hayan más jóvenes y menos adultos mayores, este índice es 2.1 hijos por mujer. Hoy por hoy el Perú está en 1.8 hijos por mujer. Ya. Es decir, no estamos asegurando el cambio generacional. En 40 años viviremos un invierno demográfico como lo vive hoy España, Corea del Sur, Francia, Canadá. Los países nórdicos. Exacto, ¿no? Y los países occidentales. Y lamentablemente Europa ha tenido que meter mano de la migración lamentable, porque viene mucha migración que no es compatible Así con es. la cultura. Corea del Sur es un caso muy interesante porque tienen un índice de 0.86 hijos por mujer, o sea que no hay ni siquiera un hijo por mujer. Y esto ha generado que Corea del Sur invierta alrededor de 200 millones de dólares anuales para, de alguna manera, promocionar la fecundidad y no está teniendo los objetivos. Corea del Norte en el año 2040, es decir, en 15 años, Sí. va a empezar a tener una contracción económica y la va a sacar del tablero geopolítico como una economía de prestigio. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque sí hay que preocuparnos por el índice de natalidad. ¿Esto quiere decir que todas las mujeres tienen que tener hijos? No, señores. Pero sí es importante que aquella familia o aquella mujer que opta por tener hijos sea de alguna manera protegida por el Estado. Porque estamos aportando hoy a la juventud, pero el mañana a la masa trabajadora que va a sustentar nuestro país y nuestra economía. Y de este tema no se está hablando en la palestra política, ¿no? ¿Por qué crees tú que se ha vuelto así? ¿Por qué tenemos...? No, tenemos sistemáticamente en los últimos 50 o 60 años una constante ataque a la maternidad. Esta idea o esta falsa feminismo de género en el que creemos que la igualdad entre varón y mujer radica por parecernos tanto que borramos nuestras diferencias innatas que además nos complementan. Los hombres no gestan y trabajan, pues que las mujeres no gesten y también trabajen. 60 años después, los países occidentales que han seguido esta corriente viven un invierno demográfico muy grande, ¿no es verdad? Y que además, por mucho que inviertan, no lo están revirtiendo como debería. Entonces, se ha cambiado. Y otra cosa muy importante, ¿no? La maternidad es castigada. Un ejemplo muy claro. Cuando yo digo que tengo 9 hijos, lo primero es el comentario burlón. ¿Ah, sí? Es que no tienes televisor. Es que eres coneja. Ya, la típica. Y además no es solo eso. Cuando yo he dado a luz, y he dado a luz siempre en salud, he tenido alguna atención donde ha bajado el director del departamento de ginecología a firmarme el acta de salida, Sí. de alta, pensando que yo era una mujer ignorante y a preguntarme si me golpean, si me violan, si no sé qué. Y tú dices, ¿En serio, exacto, Juliana? porque no se ve, no es común que una mujer decida tener hijos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque socialmente hay una carga negativa a la maternidad. Los hijos estorban, los hijos cuestan mucho, los hijos truncan a la mujer. No. Y tú aquí me vas a dar la razón, Mari Carmen. O sea, no hay nada que te llene más de energía,
no hay razón de ser más potente para seguir superándonos que nuestros hijos. Totalmente. Yo no conozco mujer que se arrepienta del hijo que tiene. No. Lo que conozco son mujeres que se arrepientan de no haber tenido un hijo más o no haber tenido el hijo que luego postergaron y postergaron. Entonces, todo esto responde a un lineamiento ideológico muy claro para reducir la población que tiene sus raíces en el pensamiento maltusiano, que es muy complicado y complejo de explicar en una entrevista, pero que sin embargo está teniendo grandes impactos en la economía global y en cómo se va a manejar el desarrollo económico y geopolítico los próximos 20, 30 y 40 años. Potencias como China han pasado de políticas en menos de 25 años de un solo hijo a 2 hijos y ahora a 3 hijos. Porque China se está dando cuenta que en 30 años no va a tener la mano de obra que garantice su supervivencia económica. Entonces, esto no es una cuestión, como lo dije al principio, ni de moral, ni de principios, no tiene ni nada que ver con tiene eso. una directa relación con el desarrollo económico y la sostenibilidad. Sí. Y tuvo sus raíces en un movimiento malentendido de igualdad entre el varón y la mujer. ¿Somos iguales? Sí, pero somos enriquecedoramente diferentes, ¿no? Totalmente. Así es, va por ahí. Qué interesante todo lo que estás Y diciendo, por eso Juliana. aquí hay que decirlo algo muy claro, ¿no? Renovación Popular, que es un partido que siempre se ha definido como un partido que protege la vida y la familia, Sí. es porque entendemos que este núcleo central de la sociedad es la única fuente de tener nuevos ciudadanos. Y que además la mujer, ¿no? Hacer que una mujer sea poderosa no implica por castigarla siendo madre. Cuando una mujer es madre, lo primero que te dicen es, ya no sé si le darán el ascenso o el aumento de sueldo, va a pedir los permisos. Es que hasta la fecha, Juliana, tenemos Y muchos lugares. Yo trabajo también como maestra de ceremonia y sí he podido ver, presenciar muchas charlas, conferencias de mujeres muy exitosas, líderes en su trabajo, etcétera, y todavía se topan con esto de que llegan a un lugar de trabajo y lo primero que te preguntan, o sea, ¿Cuántos hijos tienes? ¿cuántos hijos tienes? O si estás ¿Estás casada casada? o estás embarazada, Entonces, te piensas embarazar, o sea, preguntas que no tienen por qué ser una tara, ¿no? Y luego yo aquí les digo, o sea, yo tengo una licenciatura en educación, en la especialidad de matemática y física, Sí. tengo una maestría en la Universidad de Navarra, tengo 2 diplomaturas. pero la maestría hay que mencionarla Bueno, porque es efectivamente, una maestría, máster en matrimonio y familia. Esta es una maestría que se da en la Universidad de Navarra, enmarcada en la Facultad de Filosofía, donde estudiamos interdisciplinarmente el matrimonio y la familia como instituciones sociales, ¿no? Y de allí, por ejemplo, cuando yo te decía, en los índices de reemplazo generacional y la directa conectividad entre el desarrollo económico y la salud de las familias, Sí. lo aprendí dentro de la maestría, ¿no? Entonces, y allí te vas dando cuenta y entiendes por qué cuando se dice que la familia es la célula básica de la sociedad, es mucho más rico que un cliché. Y cuando vemos que hay países que tienen políticas públicas de protección de la familia y promoción del matrimonio, porque así debe ser, son países que luego van teniendo a la larga éxitos económicos y sociales. Países como Polonia y Hungría, que tienen más de 15 años de manera sostenible teniendo políticas públicas de protección de la familia y promoción del matrimonio, son economías en Europa que se están consolidando, que sus índices de reemplazo generacional no están bajando, que los emprendimientos de matrimonios jóvenes son protegidos y que entonces el capital no se pierde y empiezan a tener menos desempleo juvenil y menos desempleo laboral a la larga. ¿Tú crees que eso es algo que se podría adaptar a la realidad de nuestro país? Se tiene que adaptar. Yo tengo un proyecto de ley muy interesante, que es el proyecto de ley de las familias vulnerables. Nuestro país tiene una realidad coyuntural muy distinta. Sí, tenemos muchas brechas de infraestructura, de servicio, exacto, ¿no? Pero hay que empezar atacando estas políticas de fortalecimiento allí donde se puede. La familia vulnerable es aquella familia que tiene dentro de su núcleo una persona con discapacidad, un adulto mayor o un enfermo crónico, o que tiene más de 4 hijos, ¿sí? ¿Qué pasa con estas familias? Por ejemplo, la persona con discapacidad que tiene 8, 9, 10 años tiene un descuento para el transporte, pero su mamá que lo lleva y lo trae no tiene el mismo descuento.
sus hermanos no tienen el mismo descuento y estamos hablando de una misma unidad económica. Ya. Entonces, ¿tiene que tener el mismo descuento que la persona con discapacidad? Probablemente no, pero sí una tarifa especial para esta familia vulnerable. ¿Se entiende? Estas familias, cuando buscan la matrícula en un colegio para su hijo que no tiene discapacidad, si no encuentra cerca, tiene que matricularlo lejos. Cuando esta madre tiene un dependiente del que no se puede alejar. Y entonces desestructuras la familia. Cuando esta familia quiere comprar una vivienda con un bono del Estado, el bono no le da una posibilidad para que las puertas sean más anchas, porque tienes a alguien con silla de ruedas o alguien que probablemente por su discapacidad tendrá unas necesidades distintas. Y estas políticas sociales no se adaptan a la familia vulnerable. Tenemos que empezar a adaptarnos, porque si las familias no atienden a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a los enfermos crónicos, los tendría que atender el Estado. Nuestro Estado no tiene la potencia para hacerlo. No la tiene. No, tenemos tantas fíjate, otras prioridades también con las que tenemos que atender. Cuando una persona con discapacidad quiere ir a un colegio privado, tiene 1000 pegas. Pero si además, tu hijo, el otro hermano, quiere ir a un colegio, ¿por qué no puede tener un descuento como lo tienen en todo el mundo? En los países como Europa y en Norteamérica, estas legislaciones tienen más de 100 años. De alguna manera, como te digo, protegiendo a la familia, y en este caso son medidas muy concretas que protegen a esta clase de familias, las familias vulnerables. Hoy en nuestro país hay más o menos 3,5 millones de personas con discapacidad. Hay 3 millones de familias que se ven claramente desprotegidas y donde el Estado es ausente. Y no te ven, como te digo, como un núcleo económico, sino una persona aislada. Una persona con discapacidad no está solita. Tiene un entorno que tiene que ser de alguna manera protegido. ¿Y qué es lo que tú estás proponiendo ante Yo propongo esto, ¿no? Que los descuentos a las personas, a las familias vulnerables, sean extensivos para todos los miembros de la familia hasta que cumplan los 18 años. Es decir, que los hermanos también tengan un descuento en el transporte, un descuento en la compra de pasajes, un descuento en las entradas para diversión, porque eso es otra cosa. Estas familias no tienen cómo solventar un entretenimiento sano, porque no tienen accesibilidad económica, y la que tienen, los pocos recursos que tienen, los guardan y los depositan en aquella miembro que hay que sacar adelante. ¿Y cómo se llevaría a cabo esto? Esto se hace a través de un proyecto de ley que se tendrá que debatir en el Congreso y mejorar, y de alguna manera poder promoverlo. Aquellas empresas que sean familiarmente responsables tengan después algún incentivo de deducción tributaria, ¿no? Aquellos colegios o institutos públicos y privados que tengan la obligatoriedad de tener una parte de la matrícula, no solamente para la persona con discapacidad, que hoy por hoy los tienen por ley, sino que además se amplíe para un miembro, ¿no?, en primer y segundo grado de consanguinidad, que tengan a alguien con discapacidad, como te decía, o algún adulto mayor o enfermo crónico, que ese es otro cáncer, ¿no es verdad? Estas familias que tienen niños, ¿no?, con cáncer o con diabetes o con enfermedades raras, que las hay, y que entonces, como no son una discapacidad normada por ley, no tienen ninguna ayuda estatal. No protegemos a las familias, en 40 años pagaremos la factura, porque viviremos un invierno demográfico que no podremos de alguna manera revertir, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Como te digo, es uno de los proyectos de ley que creo que hay que trabajarlo, que impacta directamente en las familias, por lo menos en más de 3 millones de familias hoy por hoy en el Perú. Ahora, Juliana, ¿qué crees que está fallando hoy en el tejido familiar de nuestra sociedad? Mira, yo te voy a decir una cosa clarísima, ¿no? Uno se enferma y va al médico. Le duele el diente y va al dentista. ¿No es verdad? Se te cae el pelo o quieres cerrar el pelo y vas a la peluquería. Se malogra el matrimonio y vas al divorcio. Mientras todo lo demás lo arreglas o buscas mejorarlo, en el caso del matrimonio lo que buscas es la separación irreconciliable. No hay, desde las políticas del Estado, ¿sí?, programas de fortalecimiento. Aquí yo además tengo que decir algo muy claro. El lugar donde las mujeres tienen y sufren menos violencia es dentro de un matrimonio, no dentro de una unión de hecho, no dentro de una convivencia. Allí la vulnerabilidad y la violencia hacia las mujeres es mayor. Los niños que sufren violencia sexual
son en porcentajes mayor cuando hay uniones de hecho y convivencia que dentro de un matrimonio. No estoy diciendo que todos los matrimonios son perfectos, pero sí es una institución donde la protección es mayor, es más seguro que otras instituciones que hoy se han formalizado en el Perú. Entonces, tú estás queriendo decir de que no habría mucha de esta violencia doméstica, por ejemplo, o violaciones para con los niños, siempre y cuando esté formada una familia. Lo que yo digo es que las estadísticas, porque no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Aquí en Perú. Aquí en Perú, los lugares más seguros para los niños y las mujeres son dentro de un matrimonio. ¿Por qué? Porque los índices de violencia hacia la mujer y los índices de violencia sexual son menores en aquellas familias que están en matrimonio que en las otras uniones. ¿Cuáles son? La unión de hecho, la convivencia o lamentablemente no las madres solteras o las familias monoparentales, ¿no? Donde los riesgos son mayores. Entonces, esto nos da claras luces. Si este es el lugar más seguro, hay que promoverlo. ¿A través de qué? De políticas públicas que no pasan por matrimonios civiles mayoritarios, y ahí se acaba. No. Sí, ahí nomás, y ahí se acaba. Llega, ¿no? Sí. Entonces vamos y firmamos el papelito. Cuando hemos dicho que el matrimonio es solo un papel, ¿dónde están las asesorías, las consejerías, el trabajo real desde el gobierno local, desde las municipalidades, que tengan estos talleres para el matrimonio y para la familia? No los hay. Es como cuando vas a bautizar a un bebé y te piden todos los requisitos y tienen que ir las charlas, y tienen que ir los no sé qué, y no sé padres, cuántos, tienen que ir los allá padrinos, etcétera, Entonces, etcétera. hay todo, y entonces tú sabes a lo que te metes, ¿no es verdad? Cuando juegas Monopolio conoces las reglas. Sí. Cuando te vas a casar, conoces las reglas. Y las reglas pasan por determinadas cosas. El tener, por ejemplo, ¿no?, que sacar al hogar juntos. Un error gravísimo. 50% pone la mujer y 50% pone el varón. Sí. ¿Por qué ese es un error? Porque la mujer tiene que poner el 100% y el varón el 100%, porque tu proyecto más importante juntos es la familia, ¿no? Mira, yo a mi marido le doy tanto y el resto me lo guardo. Y el marido igual, yo a la casa pongo tanto y el resto me lo guardo. Oigan, ¿cuál es tu trabajo más importante? ¿Cuál es tu futuro? ¿No son tus hijos? Entonces, ¿por qué tienes que estar con estos recelos y no entienden, ¿no? Y además empieza, me voy mal y me separo, ¿no? Oye, se te malogra el celular y todo el mundo anda buscando cómo repararlo. Se malogra el matrimonio y lo que buscas es separarlo. Tranquilos, o sea, hay formas y hay programas que se pueden ir implementando. También pasa porque tenemos un problema con las uniones de hecho, ¿sí?, entre los 14 y los 18 años. Y aquí hay un problema. Tenemos una ley que impide el matrimonio. Sí, claro. Que me parece extraordinario, ¿no?, antes de los 18 años. Pero sin embargo, la indemnidad sexual de las niñas es desde los 14. De los 14 ya es legal que los adolescentes tengan relaciones sexuales entre ellos y con algún adulto si hay consentimiento. Entonces, muy bien, una chiquita de 16 años tiene relaciones sexuales amorosas, románticas, con un joven de 20 y se van a vivir juntos. ¿Se pueden casar? Ya no se pueden casar porque ella tiene 16, él tiene 20. Y ya está prohibido el matrimonio hasta los 18. Sí, claro. Entonces, la coherencia tendría que ser que la edad de indemnidad sexual también se eleve. Porque ¿qué estamos promoviendo, Mari Carmen? Que se tengan relaciones sexuales precozmente, o lo que debemos promover es que no se tengan estas relaciones sexuales de manera precoz. Pero claro, esto es un círculo vicioso. Son chicos que viven solos, papá y mamá trabajan, no hay acompañamiento, Sí, es que hay una educación paupérrima. Sí. Entonces, es muy difícil dar una única solución mágica. Pero yo sí creo que el camino, porque lo han demostrado cuando se han dado en distintos países, ojo, Polonia y Hungría, son países de una Europa del Este, que han sido entre los años 90 países muy pobres y hoy son economías emergentes en Europa. Sí, también porque los gobiernos de turno han hecho de que, bueno, han ido mejorando, pero sí, exacto, hoy por hoy, y hay políticas de mejora hacia la familia, ¿no? Entonces, esto se puede implementar en el Perú. Yo creo que ese es el camino que tenemos que ir tomando. Y además, algo muy importante, sosteniendo.
porque podemos poner las primeras bases ahora, pero luego tiene que garantizar la sostenibilidad. Sí. De lo contrario es muy difícil luego cosechar cosas. Necesitamos de mucha información, de mucha capacitación, mucho sobre varios temas puntos que acabas de Exacto, poner, ¿no?, sobre la mesa, Juliana, y tú sabes de que el tiempo también por otro sí, lado es tirano, porque me encantaría preguntarte un montón de cosas, porque ya vivimos ya en un mundo tan práctico donde decimos lo que tú dices, ¿no? Si no sucede nada o las cosas no van bien, bueno, para eso está el divorcio. Entonces, eso es algo que ya uno viene escuchando desde hace mucho tiempo. Ojo, Mari Carmen, ¿no? Pero yo aquí sí quiero acotar algo, Cuando corre la vida riesgo en un matrimonio, ¿no?, donde hay violencia, donde hay droga, alcohol, y lo más sano es que ambas partes se divorcien, por supuesto, claro, porque hay que preservar la vida y preservar a la prole. Sí. Pero luego, hoy te divorcias, hoy es más fácil divorciarte que casarte. Sí. Así estamos. Sí. ¿no? Que dicen así que estamos, ¿no? Hoy es más fácil una cosa que la otra. La típica, ¿no? Que sale más barato casarte que divorciarte o algo por el estilo. Sale más barato divorciarte que casarte, ¿no? Es, entonces es complicado, pero hay mucho por trabajar. Era al revés. ¿No? Bueno, Juliana, yo quiero agradecerte muchísimo. Tú estás candidateando para la Cámara de Diputados, con el número 11, ¿no? Hay que en la cuarta columna marcar la R y escribir el 11. Y si me regalas 30 segundos, yo solamente quiero corregir algo que dijo el abogado Abanto que me precedió, cuando dijo que la censura que promovió en cierta parte de Renovación Popular hacia Gerí era por supuestos que nada se había comprobado. Y aquí hay que decirlo. El empresario chino con el que se reunió José Gerí ha ganado una licitación por 800 millones de soles, con lo cual ahí no hay indicios. Hay una prueba muy grande. Te reúnes con el presidente de noche en un chifa, 10 días después ganas una licitación. Aquí hay cosas objetivas. Y Renovación Popular ha actuado siempre con coherencia en sus principios. No pactamos con la corrupción, no creemos que merecemos autoridades corruptas o con indicios graves, y además no vamos a darle la confianza a un gabinete en el que se ha quedado plasmado, ¿no?, la corruptela, la repartija, la preventa. Sí, otra cosa que dijo el doctor Abanto también era que, si ya sabían de que iban a tener un nuevo gabinete, por lo menos tener algo planeado, ¿no? Y ahora quién va a ocupar ese puesto, pero no había una ahí alternativa, se hizo, ¿no? Y lo hemos dicho muy claramente, hubieron conversaciones con el señor Quiabra, y Acuña ofreció que lo iba a proponer y no lo propuso. Pero es que a quién también, como exacto, se dice, a qué palo uno se arrima también, pero ¿no? Lo que tú ves claramente es que quienes traicionan y quienes ponen la mejor parte del país. Y en lo que yo sí coincido con el doctor Abanto es que hay que tener una política de propuestas y no de insultos. Definitivamente. De consensos y no de destrucción. Así es. De unión y no de polarización, ¿no? Entonces hay que construir el cambio. Vuelvo, ahora sí, yo soy Juliana Calambroyo, voy como candidata a diputada con el número 11, soy la R11 Renovación Popular, en la cuarta columna, marcar la R, escribir el 11. Muchísimas gracias. A ti Juliana, por haber estado con nosotros esta noche. Nosotros vamos a continuar porque el tiempo, señores, pasa así de volando. Una vez más, muchas gracias a nuestra invitada. Y vamos ahora con Abastece tu negocio con agua Iglú. Tú y tu equipo merecen hidratarse bien mientras trabajan, y para ello Iglú te invita a escoger de agua en botella, caja o bidón. Haz tu pedido rápido al 998-197-138. Y además, su nueva presentación de hielo la encuentras en Tambo y Oxxo. Síguelos en sus redes sociales como Hielos y Agua Iglú. Vamos a ver. Ok. Bueno, aquí ustedes saben de que en televisión siempre solemos tener como un pequeño audifonito donde nos están dando las direcciones de lo que tenemos que seguir en adelante. Y ahora, ustedes saben el lamentable caso de la campeona en buceo estilo libre, Lisette Marzano. Bueno, lamentablemente fallecida, su familia está pidiendo justicia,
Y lo último de este caso que se ha sabido esta tarde es justamente que la Fiscalía ha incorporado a la periodista Maricel Linares como investigada en el caso Lisette Marzano por el presunto delito de encubrimiento personal. Sabemos que el causante de este trágico hecho es el hijastro de Maricel Linares, y bueno, es lo que hemos podido saber justo antes de entrar aquí al programa, y así están yendo las cosas. Sí, claro, la Fiscalía le ha tomado mucho más atención después de que han salido nuevas imágenes donde se ve a la periodista con el novio o el esposo, y con el hijastro. Están dando vueltas, llegan otras personas también a encontrarse con ellos. Ahí ustedes pueden ver en este video, ¿verdad? Estos videocámaras que están en las calles, donde se ve que no se sabe para qué ellos están ahí. Se le ve preocupada obviamente a Maricel Linares, tocándose la cabeza, caminando de un lado al otro, el hijastro tratando de hablar con el padre, conversando. Y ante estas imágenes que se ha viralizado durante todo el día a través de las redes sociales, es que parece que la Fiscalía ha decidido incorporar a la periodista como investigada por el presunto delito de encubrimiento personal. Bueno, señores, quiero agradecerles por su gentil compañía. Muchísimas gracias. Y mañana pues regresamos a la misma hora aquí en edición especial, poco antes de las 7 de la noche. Que estén bien. Hasta mañana. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale clic al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.